Muchachos, sí les pido que la idea es que de pronto pues sus cámaras no las activen a menos que sea necesario, al igual que los micrófonos. Bueno, entonces les venía diciendo, la idea es eh, comentarles o decirles más o menos sobre qué vamos a trabajar. Ya luego arreglamos lo de de quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar. Y es por lo que de pronto algunos no están en la clase pasada y obviamente no los puedo agregar a a la plataforma. Entonces ya luego, o de pronto no tenían sus correos en el momento, cosas así por el estilo. Profe, disculpe, Sí, la compañera Camila sí estuvo en las clases, pero parece que no puede conectar. sí, pero tienen que revisar qué inconveniente tienen cada uno de ellos. Porque pues sí, o sea, no creo que todos se puedan conectar. Digamos que todos los que agregué en el grupo, que son en este caso son 28 estén conectados, o que Sí, porque 28 personas tengan el enlace y la persona que no se puede conectar esté usando el mismo enlace y no pueda, ¿ya? yo le dije que se conectaba como yo me conecté, pero ella dice que no puede. Me mandó foto, pues yo le dije que le diga donde yo me conecté y no, dice que no puede conectarse, no sé por qué. A veces es simplemente problemas de internet, problemas de la plataforma, pues problema de, digamos que si tu celular o computador tiene inconvenientes con la plataforma, entonces, o sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, para uno solucionar el inconveniente de cada uno es difícil y uno no sabe realmente qué es lo que le está pasando a la persona. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que ir solucionando. Y porque, pues, además no sabemos hasta cuándo vamos a seguir con la misma plataforma. Y de todas maneras, así digamos que la universidad regrese a una normalidad, van a haber cursos que serán totalmente virtuales, así como pues sé que se seguirá en la misma dinámica. Digamos que eso es una de las cosas que se ha dado cuenta la universidad. Que hay cursos que se prestan para que sean totalmente virtuales. Bueno, entonces les venía diciendo, hay una primera etapa o una primera parte que viene siendo, pues, que es operaciones con números reales, ¿sí? Es más o menos así como pues, lo pienso y siento que debemos abordarlo. Otra segunda parte que viene siendo de álgebra, ¿sí? Es todo lo que tiene que ver con ecuaciones de primer y segundo grado, ¿sí? Álgebra, ustedes saben que pues álgebra es la combinación, pues, operaciones de números y letras, ¿no? Ya es donde viene la parte de ecuaciones, de despejar una variable, de mirar cuáles son los posibles valores que puede tomar, ¿ya? Y cuando uno dice primer y segundo grado, pues estamos hablando de ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Luego vendría la parte de la representación gráfica, ¿sí? Que viene siendo todo lo que es el plano cartesiano. Bueno, representaciones gráficas, planos cartesianos, obviamente de funciones lineales, en el caso, pues cuadráticas. Y ya por último viene siendo, porque igualmente pues las clases son de 2 horas, ¿no? Es resolución de problemas aplicados, ¿ya? De resolución de problemas aplicados donde se tenga el conjunto de los tres temas básicos, ¿no? De los tres temas básicos. Entonces, por eso uno primero ve esos temas para luego aplicarlo a la resolución de problemas aplicados, ¿ya?
Ese es el esquema básico que yo he pensado, o que yo pienso, pues que está bien para trabajar en un curso básico de matemáticas, ¿ya? Listo. Entonces, nosotros la clase pasada ya hemos empezado con algo de operaciones con números reales, ¿sí? Habíamos empezado con operaciones de sumas, restas, multiplicaciones. eh, Habíamos empezado con algo de agrupación, mirando los paréntesis, los corchetes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la idea es ya hacer el tema de operaciones con números reales, pero pues ya un poquito más formal, ¿no? Y formal no quiere decir pues más riguroso en cuanto a la teoría y todo ese tipo de cosas, sino que hacer ejercicios unos cuantos ejercicios un poco más elaborados, ¿ya? Elaborados en cuanto a los tipos de operaciones que tengan eh, o que se puedan realizar entre los elementos, ¿no? Esa sería básicamente la idea de las operaciones con números reales. Entonces, por ahora, mientras consigo el libro que me recomendaron, sí, podemos utilizar este libro que es de matemáticas aplicadas a la administración y a la economía. Sé que no es tanto enfocado a lo que es la parte de trabajo social, pero digamos que es, si uno lo mira por disciplinas, es lo que más de pronto se puede asimilar, ¿no? Entonces, esto tiene al principio una parte, digamos que de trabajo con números reales, fracciones, exponentes, exponentes fraccionarios, y ya luego pasa a operaciones algebraicas, factorización, fracciones algebraicas, pero lo que me interesa a mí es la parte de los números reales, ¿ya? Es como la base de todo curso de matemáticas. Si uno no empieza por esta parte, pues va a ser muy difícil de pronto que si tenemos dificultades en estas cosas como que para algunos puede ser tan sencilla, pero para otros no. Entonces, si uno no cubre esas partes, pues muy difícilmente va a poder desarrollar los otros temas que son un poquito más avanzados, ¿no? Pero bueno, aquí el libro pues habla de algunas propiedades de los números reales, propiedades conmutativas, que pues digamos que de pronto algunos las conocemos, pero no nos acordamos de los nombres, ¿sí? Acá nos dice, si A y B son dos números reales cualesquiera, dos números reales cualesquiera, pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser fracciones, ¿sí? Números reales cualesquiera. El detalle es que si se están sumando, y esta propiedad se aplica para las conmutativas y la propiedad conmutativa se aplica para las sumas y las multiplicaciones. Si usted está sumando dos números reales cualesquiera, es lo mismo sumar A más B que sumar B más A, o multiplicar A por B que B por A, ¿sí? Es lo mismo, ¿ya? Eso aplica solamente para sumas y multiplicaciones. ¿Por qué? Porque obviamente si usted tiene, por ejemplo, 5 más 3, 5 más 3 es 8. Y es lo mismo que tener 3 más 5 es igual a 8.
¿sí? A eso se refiere como conmutativa. No importa el orden de la operación, pues va a dar lo mismo. Esto solamente aplica para sumas y multiplicaciones. Por ejemplo, en multiplicación yo puedo tener 10 por 2 y es 20, o 2 por 10 y sigue dando 20. ¿Sí? Pero eso no aplica para ninguna de las dos aplica para la resta o para la división. Entonces, si usted está restando, pues no es lo mismo restar 5 menos 3, que es 2, a restar 3 menos 5, que viene siendo menos 2. Entonces, miren que los resultados son diferentes. ¿Sí? No es lo mismo dividir 10 dividido 2, que viene siendo 5, a 2 dividido 10, que viene siendo 0.2, sí, 0.2, ¿no? Se corre un espacio. 2 dividido 10. Entonces, son diferentes resultados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice las propiedades conmutativas. Y así les explica el libro, digamos que otras propiedades. Ese libro. De las propiedades asociativas, pues que ya es como forma de que usted puede hacer las agrupaciones de los números o de las operaciones. Propiedades distributivas. Pero bueno, estas son propiedades, pues, por así decirlo, que uno hoy en día utiliza, pues, digamos que inconscientemente, y de pronto algunos recordarán sus nombres, otros de pronto no. Pero, pues, digamos que el detalle es utilizarlas bien, ¿no? Ese es el detalle. Elementos de identidad, esto sí es bueno aclararlo, ¿sí? Y también los inversos, ¿ya? Porque eso sí a algunos se les olvida, ¿ya? ¿Qué significa un inverso? ¿Qué significa un elemento que nos arroja una identidad? ¿Ya? Entonces, una identidad es un elemento o una operación que al realizarla nos vuelva a dar el mismo resultado. O sea, si yo tengo un número y quiero que al sumarle otro número me dé el mismo número inicial, pues ese número que tengo que sumar es cero, porque el cero, cuando el cero no adiciona ni quita. Entonces, si usted resta o suma por ceros, pues vuelve a dar el mismo valor inicial. Lo mismo pasa con la multiplicación. Si usted quiere hacer una multiplicación y quiere que arroje el mismo resultado, pues tiene que multiplicar por 1, ¿ya? Esa es la idea de los elementos de identidades. Y los inversos, pues, dependiendo, se llama inverso dependiendo de la operación que usted está haciendo, ¿ya? Por ejemplo, si estamos en sumas o restas, el inverso de un número positivo es su mismo número, pero en versión negativa, ¿ya? O si tiene, por ejemplo, menos 5, el inverso de menos 5 es más 5, ¿ya? El inverso aditivo o eh, el inverso de su suma, por así decirlo, ¿ya? Pero se conoce como inverso aditivo, ¿ya? O el inverso.
sino que pues algunos para hacer énfasis o especificar dice inverso aditivo. ¿Por qué? Porque hay otro que se conoce como el recíproco, ¿sí? Pero muchos le llaman también inverso multiplicativo, ¿ya? No sé qué tan bien o qué tan mal esté llamarlo inverso multiplicativo, porque pues al fin y al cabo se está hablando del inverso, pero estamos hablando de, eh, ¿cómo le explico? Si es el inverso cuando estamos especificando que es multiplicativo, estamos hablando de que ya no es el inverso de la suma, sino que es el inverso de hacer la operación contraria a la multiplicación. Y la operación contraria a la multiplicación es la división, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener cualquier número o letra, lo que quieran, ¿sí? Ustedes pueden tener 3x, ¿ya? Y ustedes quieren saber cuál es su inverso, ¿sí? ¿Cuál es su inverso? Si uno lo decide por definición, el inverso viene siendo menos 3x, porque 3x menos 3x, esto es igual a 0, ¿ya? De su inverso viene siendo 3x, ¿ya? Pero cuando usted le dice, ah, pero es que yo quiero saber cuál es su inverso multiplicativo, ¿sí? Entonces uno tiene que entender de que todos los números, por ejemplo, en este caso 3x, está siendo dividido por un 1. O sea, todos los números son números fraccionarios. Todos los números tienen un número fraccionario, ¿sí? Pues todos los números están compuestos por esa fracción. Cuando no tienen denominador, se les coloca un 1. Entonces, si va a ser el inverso multiplicativo, entonces debería hacerlo multiplicar por 1/3x, ¿ya? O sea, se coloca al revés, por eso se le llama inverso multiplicativo, porque es el contrario. Y esto pues les da 1. Y no se coloca, ¿Cómo? se coloca negativo, así como en la No, 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 no. Porque es que el inverso en la suma o en la resta sí da 0, pero el inverso en la multiplicación se supone que debe dar 1. Por eso aquí está aquí la aclaración, ¿sí? A por A menos 1 tiene que dar 1, mientras que A más menos A tiene que dar 0. Esa es la diferencia, ¿ya? El inverso en la suma o resta tiene que dar 0, pero el inverso en la multiplicación o en la división tiene que dar 1, ¿ya? Y tiene que dar, debe dar 1 positivo, ¿ya? Debe dar 1 positivo. Bueno, dependiendo pues, de lo que uno necesite, ¿no? Pero por lo general siempre da 1 positivo, ¿sí? O debe dar 1 positivo. ¿Y por qué le aclaro eso de los inversos? Porque muchas veces ustedes necesitan saber o necesitan hacer alguna operación, ¿sí? Con sus inversos o sus recíprocos, ¿ya? Con el inverso aditivo o con el inverso multiplicativo o en este caso el recíproco. Pero, miren, esto le pasa a muchos estudiantes cuando, de hecho, yo estoy en un curso de tercer semestre con álgebra lineal y programación lineal. En tercer semestre, ya pasaron por matemática 1, ya pasaron por matemática 2, por una matemática financiera, y ellos todavía no saben esto. O bueno, de pronto sí lo saben, pero nunca lo tienen presente. Entonces, cuando uno les pregunta, muchachos, yo necesito hacer una operación que me haga que ese número, multiplicándolo, me dé 1. Y no saben por qué número debo multiplicar. Y es precisamente por esto, porque no vieron bien esto. O lo vieron, pero no le prestaron atención. ¿Ya? Esos son los detalles.
Entonces, esa parte sí quería dejarla clara y realmente les sirve mucho a ustedes, muchachos. Esto les sirve para hacer operaciones básicas un montón, ¿sí? Para despejes de ecuaciones, para operaciones de álgebra, ¿sí? Eso del inverso es bastante productivo, es bastante, ayuda bastante, ¿ya? Aquí, bueno, aquí el inverso aditivo de 3 es menos 3, dado que 3 más menos 3 es 0. Bueno, son varios ejemplos, ¿no? Y mm, Profe, una preguntita. sí, El A, el A por A uno siempre tiene que elevarlo a la 1 siempre. ¿cómo? A dividido por A uno siempre tiene que elevarlo a la 1, ¿cierto? ¿Cómo así que le da la 1? Digo, si siempre tiene que ir el 1 ahí. A dividido a, ¿qué pasa con Ajá. esto? Si no siempre tiene que elevarlo a la 1. Esto tiene que dar 1. ¿Cómo así? Pero es que no entiendo de dónde dice elevarlo a la 1. ¿Por eso que está acá? Mira, sí, ¿Por esto? baja otro poquito. No. Ay, ay, se pasó. Mire, ahí está un A, punto A, que es dividido. Siempre uno tiene que darlo a la 1 o lo deja así normal. ¿Tú me estás hablando de este A? Es que está, Ah, espera, es que están haciendo mucho ruido en tu mucho. casa, entonces no se te, primero no se te escucha muy bien y pues tampoco si te Bueno, respondo, tus compañeros no van a escuchar porque es que hace mucho ruido en tu casa. Entonces pide que te colaboren con el ruido o pues hazte en un sitio donde te permita, no sé, tener un poco más de privacidad. Entonces, no sé si es esta que me estás hablando. profe, Sí, ¿usted nos puede mandar el nombre del libro yo se o los, compartirnos el libro? sí, yo se los puedo enviar. Este libro Ah, bueno. yo se los envío. Profe, Pero ese no va a ser el libro que nos vayamos a basar en él para el curso, ¿no? Yo voy a conseguir el otro libro, ya sea que esté en biblioteca, a ver si lo puedo conseguir por internet, y ese libro sí se los envío. Dime, mire, es esa la que está aquí. Siempre tiene que ir llevado al 1. no, esa es una anotación para decirte que es el inverso. Bueno. Es que si a la menos uno, ¿se acuerdan que yo les dije en la clase pasada que cualquier número, pues en este caso puede ser A, pero no para que no vea que ese sea cualquier número o letra que esté elevado al menos uno es uno sobre ese mismo valor. Y es lo que yo les decía ahora, si ustedes multiplican C, que viene siendo C sobre uno por uno sobre C, que es su inverso, esto da 1. Entonces el libro lo que está diciendo es esto, ¿ya? Sino que el libro no lo coloca con esto, sino que lo coloca con esto. Es la única diferencia. Pero no es que sea siempre a la menos uno o a la uno, ¿ya? Si yo tengo C a la 3, cuál sería su inverso? Si es C a la 3, ¿cuál sería su inverso? C a la 3. C sobre 3, profe. No, eso es 1. ¿Por cuánto lo deben de multiplicar? 1 sobre C a la 3. ¿Ya? Y si lo quieren ver como el libro, pues sería C3 por C menos 3. Esto es 1. Esto también es 1. ¿Ya? Y eso es simplemente porque es 3 menos 3 es 0. Entonces sería C a la 0
Y todo número o letra elevado a la cero es uno. Todo número o letra elevado a la cero es uno. ¿Ya? Esas son operaciones y propiedades de números reales. ¿Ya? Por eso estamos aclarando esto, porque créanme muchachos que esto les va a servir para más adelante. En cuanto a las operaciones, o al menos en este curso les va a servir. ¿Ya? Tener claro estas bases. Esto entonces no siempre, no necesariamente siempre tiene que ser uno. ¿Ya? No necesariamente siempre tiene que ser uno. Porque yo puedo tener acá 5 al cuadrado sobre 4. ¿Y cuál es su inverso multiplicativo? ¿O cuál es su recíproco? ¿Por cuánto multiplicaría yo este número para que me dé 1? 4 4 sobre 5 a la 2. Sobre 5 a la 2, y listo, y esto es 1. Ustedes miren que no necesariamente tiene que ser 1, no necesariamente tiene que ser una letra. Simplemente entender que si yo tengo un número y necesito que ese número al multiplicarlo por otro me dé 1, pues lo multiplico por ese mismo número pero invertido. ¿Ya? Eso es lo que uno tiene que llegar a esa conclusión. Esa es la que uno tiene que llegar. ¿Ya? Y lo mismo pasa pues con las fracciones. ¿Ya? Y las fracciones sí es algo que me gustaría presentar como en detalle también, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo pues qué nos da más el libro. Y ya luego comenzamos a hacer algunas operaciones con todo lo que hayamos visto el día de hoy. Bueno, estos son ejemplos de las propiedades que ya vimos. Ejemplos. Y aquí ya son ejercicios, pero aquí tiene mucho trabajo algebraico ya. Bueno, digamos que las operaciones con números reales pues también tienen mucho que ver con la parte del álgebra, ¿no? Pero aquí es donde yo les venía mostrando, miren, estas son operaciones con signos, con agrupaciones, ya les meten pues potencias, ¿ya? Acá ya viene, empieza el trabajo de las fracciones, cómo se multiplican, multiplican las fracciones, las divisiones, factores comunes, cancelaciones por parte de ellos, adición y sustracción, esto es suma y resta, ¿no? Suma y resta de fracciones, simplificación, y muchos teoremas. Y aquí ya viene la parte pues, de las operaciones, ¿ya? Puras operaciones con fracciones. Digamos que esta parte del libro tiene muchos ejercicios. Pero, por ejemplo, para cómo opera uno bien las fracciones o cómo uno aprende a operar rápido o rápidamente las fracciones, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, ustedes que tengan un número cualquiera 5 y le van a sumar 2/3. ¿Cómo hacen esta operación rápidamente? ¿Cómo hacen la operación rápidamente? Profe, multiplicando los dos de arriba o Entonces sumándolos. usted dice multiplica en cruz, ¿cierto? 5 por 3, 15, y 2 por No, 1, 2, se suma, y los dos de abajo se multiplican, ¿no? Y usted le da 17/3. ¿Ya? Eso es una multiplicación rápida, ¿sí? Eso es una manera
de verlo rápidamente. O por ejemplo, si ustedes tienen una fracción cualquiera, 7 cuartos, y le van a sumar una unidad, o le van a sumar 1, ¿ya? Usted tiene una opción, colocar el 1 acá y hacer el mismo procedimiento. 7 por 1, 7, 1 por 4, 4, y 4 por 1, 4. 11 cuartos. Multiplicar en cruz y los dos llevan, ¿ya? Eso es una opción. Pero generalmente cuando usted tiene una fracción, cualquier fracción, no importa la que sea, ¿sí? Usted puede tener 3 quintos y le puede sumar 1. Cuando usted siempre que sumen la unidad, o siempre que vayan a sumar la unidad en la fracción, entonces no es que vaya a sumar 3 más 1. Realmente a este 3 lo que le está sumando es la parte del denominador, ¿ya? Porque es una parte entera. Cuando digo 1, es toda la parte entera. Entonces, como aquí en el denominador es 5, realmente eso usted puede pasar directamente a tener 8 quintos. Y es normal, mire, si usted lo hace en cruz, 3 por 1 es 3, 5 por 1 es 5, y 5 por 1 es 5. 3 más 5 es 8 sobre 5. Y lo mismo pasa aquí con el 4, ¿sí? Lo que le está sumando, usted a este 7 cuartos no le está sumando 1. Bueno, sí, o sea, sí le suma 1, pero realmente el número que le está sumando al 7 es este mismo 4. ¿Sí ven? Entonces, siempre que ustedes tengan, ¿sí? Porque yo puedo tener 128 sobre 33 más 1. Entonces, yo no me voy a poner a hacer la multiplicación 1 por 28, 1 por 33 y luego sumar, no. Yo simplemente, como yo ya sé o llego a la conclusión de que le voy a sumar es este número que está acá abajo, entonces yo ya sé que 128 más 33 viene dando 161 sobre el mismo 33. ¿Listo? Sin necesidad de hacerme multiplicaciones, sin nada por el estilo. Eso solamente cuando estoy sumando o restando unos, ¿sí? Porque también aplica para la resta, ¿sí? Si tienen 52 sobre 7 y le restan 1, esto simplemente resta el 52, le resta este 7, ¿ya? ¿Qué le viene dando? 45. Pues 45 sobre 7. Y listo. Digamos que es una forma de aprender a operar rápido ese tipo de fracciones o ese tipo de operaciones cuando se le suma o se le resta una unidad, ¿ya? Una manera fácil de hacerlo, de sacarlo. Otra parte para operar fracciones, muchachos, es cuando uno tiene varios tipos de fracciones, ¿sí? Por ejemplo, tengo aquí 3 medios más 5 séptimos más 4 tercios más, bueno, no necesariamente todos tienen que ser sumas, pero digamos que puedes tener 8 quintos, ¿sí? Entonces, una facilidad es agrupar, ¿sí? Agrupar ya los términos y hacer las operaciones, ¿ya? Hacer las operaciones cada uno por separado y luego coger ese resultado y sumarlo. Pero cuando ustedes hagan esas agrupaciones, ustedes tienen que tener mucho cuidado con los signos, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado con los signos. ¿Qué tal que aquí esto fuera un menos? ¿Qué tal que ahí eso fuera un menos? Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con ese menos? ¿Sí? Si yo por agrupar, dejo el menos por fuera, ¿ya? Entonces, denme un minuto, yo les aclaro esa parte.
Si en vez de más, aquí fuera un menos, y yo decido agruparlo con el menos por fuera. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de detalles? ¿Qué pasa? Entonces, miren que si uno hace la distributiva del menos por más da menos, ¿cierto? Que este 4 tercios está positivo, por este menos da negativo y aquí está negativo. Bien, este está bien, no hay ningún problema. Pero para el segundo factor, si yo multiplico menos por más, da menos. Y yo aquí, ¿qué número era? Era un positivo. Entonces, aquí esta parte ya tiene error. ¿Ya? Y eso es un error común que cometen los estudiantes. Entonces, tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer las agrupaciones. Y más cuando se trata de fracciones. Entonces, cuando uno agrupa con un menos por fuera, hay que revisar esos signos y en la mayoría de los casos se cambia el signo que está en la mitad. En este caso cambiaría a menos. ¿Para qué? Para que cuando yo haga la distributiva de este menos, menos por menos me dé más. Y ahí ya me cambie, ya me quede bien el ejercicio. Entonces, por lo general traten de que si hay menos, de que por ejemplo si hay este menos aquí en la mitad, pues no lo dejen en la mitad, pásenlo a la última parte y así ya no tienen ningún inconveniente con el tema de los signos. ¿Ya? Entonces, yo por organizar esto de otra forma, entonces puedo tener 3 medios más 5 séptimos más 8 quintos menos 4 tercios. Y ahí sí ya puedo agrupar sin ningún inconveniente estos dos y estos dos. ¿Ya? Porque ya el menos no me está quedando por fuera y no me molesta. ¿Ya? Esas son formas de ver las operaciones. Y a medida que ustedes vayan ejercitando y vayan haciendo operaciones, pues se les va a ir dando mucho más fácil. ¿Ya? Ya ahí pues resuelven estas fracciones en parejas y luego esta de acá. Y el resultado que les dé, pues lo hacen la operación resultante. ¿Ya? En ese caso, como las fracciones, digamos que son diferentes, los denominadores, esto es un par, esto es un séptimo, esto es 3, esto es quinta, pues la manera más fácil es hacerla en cruz. 3 por 7, 21, 2 por 5, 10 y 2 por 7, 14. Esa es la manera como más sencilla de hacerlo, ¿no? Y en este lado acá, pues nos va a dar menos. Recuerden que utilizar los paréntesis. 4 por 5 es 20, 3 por 8 es menos 24 y 3 por 5 es 15. ¿Ya? Pues ya hacen las operaciones, 31 sobre 14, menos 20 menos 24 sería menos 4 sobre 15. Entonces aquí es donde uno tiene que tener cuidado porque pues lo que les venía diciendo, lo de los signos. Menos por menos, esto nos da más. Entonces al final no es una resta, sino que es una suma. Y de nuevo, como los números bases o los denominadores son diferentes, entonces simplemente es multiplicar en cruz. Obviamente son números grandes, ¿sí? 31 por 15 nos da 465, más 14 por 4, que nos da 56, sobre 14 sobre 15. Perdón, 14 por 15. Nos da 210. Y ya pues el resultado que les dé, ¿no? ¿Cuánto sería 465 más 56? 521, correcto. Y eso es 210. Y ya luego va la parte de la simplificación. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para saber si eso se puede simplificar o no? ¿Cómo hago para saber si 521 se puede simplificar con 210?
Entonces, uno primero analiza, uno primero pues comienza con el más sencillo. Uno se pregunta, bueno, ¿los dos números tienen mitad o no tienen mitad? Entonces, 521 termina en un número impar, que es el 1, o sea que no tiene par o no tiene mitad, ¿ya? Mientras que el 210 sí tiene mitad, pero pues para poder simplificar, los dos tienen que tener mitad. Luego, uno comienza a analizar si tienen tercera. ¿Cómo uno hace para saber si un número tiene tercera o no? O si es divisible entre 3. ¿Cuál es la idea? No sé si alguien sepa. Cuando es impar, profe. No. El 7 es impar. Pues yo sé que esta tiene tercera porque por 21, ¿no? Porque Por eso, porque es múltiplo de 3, obviamente. Pero ¿cómo hago para saber si 521 es múltiplo de 3? O por ejemplo, por ahí dijeron, no, porque es impar. Pero el 7 es impar y no tiene tercera. ¿O cómo hago, por ejemplo, yo para saber si, por ejemplo, este número? ¿Cómo hago para saber si ese número tiene tercera o no? A ver, esto es 3, 6, 12, 16, 4, 29. Esto, lo que me da bien ahí. ¿Cómo hago para saber que ese número, cómo hago para saber que ese número tiene tercera? Este número. Y mire que termina en 4, o sea que es par. Pero entonces, ¿cómo haría para saber si ese número tiene tercera o no? profe, Sí, ¿qué suma? Profe, de pronto si sumamos, o sea, no sé pues si estoy errada o no, si suman qué. cada uno de los números. Ajá. ¿Qué pasa cuando sumo cada uno de esos números? ¿Qué pasa cuando sumo 1 más 2 más 3 más 6 más 4 más 8 más 5 más... Esto da 33. Si el número... 33. Exacto, 33. Si el número que me da después de yo sumar todos estos elementos, o cada uno de estos dígitos, yo lo sumo y me da un múltiplo de 3, ese número tiene tercera. ¿Ya? Ese número tiene tercera. ¿Vale? Entonces, siempre que ustedes quieran saber que si un número tiene tercera o no, sumen sus elementos y si ese número le da un múltiplo de 3, entonces ese número tiene tercera. ¿Vale? Esa es la idea básica. Entonces, ¿el 521 tiene tercera, sí o no? Si sumo 5 más 2 más 1, ¿qué me da? Pues sumado todo, 5 más 2, 7, 1, 8. 8. ¿Y el 8 es múltiplo de 3? No. No, entonces no tiene tercera. Entonces no tiene ni mitad, no tiene tercera, tampoco tiene quinta, porque pues los múltiplos de 5 son 0, 0, 0 y 5. Y ya pues uno comienza a probar, bueno, quién sabe si tenga séptima, porque pues 7 por 3 es 21, ¿no? Y de pronto 5, 21 puede ser dividido entre 7. Pero usted lo divide y tampoco da, ¿no? Si usted dice 521 dividido 7, no le da un número entero. Entonces, listo, usted ya dice que eso hasta ahí queda, porque no tiene forma de simplificar, ¿sí? O sea, no hay un número que los pueda dividir a los dos, ¿ya? No hay un número que pueda dividir al 210 y al 521 a la misma vez y que les dé números enteros. Entonces, hasta ahí llega la simplificación, ¿ya? Entonces, esa es la parte de las fracciones, ¿ya?
Hay otra forma de operar las fracciones. Por ejemplo, cuando digamos que es muy fácil igualar los denominadores. Por ejemplo, yo puedo tener un tercio más 5 medios menos 4 sextos, ¿sí? Profe, ¿dónde está escribiendo que no se ve? Más. A veces cuando no les carga, no les carga la pantalla es porque su internet les está molestando, o la aplicación o la herramienta que utilizan, ¿sí? O a veces también puede ser mi internet que se demora mucho en cargar la imagen, pero pues simplemente es darle Profe, a espera mí y también me carga. pasa. ¿Cómo? A mí también me pasa que el cursor se queda detenido por un buen tiempo y ahí es que pasan los números. Y su voz también algunas veces como que se entrecorta. Pero es lo que les digo, lo más probable es que sea por los inconvenientes del internet. O sea, si ustedes están conectados con sus datos, pues obviamente les va a cargar más lento y se les va de pronto a quedar pegado, a diferencia de una persona que esté conectada de pronto en un internet banda ancha o en una fibra óptica, entonces es diferente, ¿ya? O, por ejemplo, si mi internet comienza a molestar en la velocidad de subida o en la velocidad de cargada del video, también les va a aparecer a ustedes que se queda pegado. Pero eso digamos que son uno de los tantos inconvenientes que tiene la virtualización, que no todos vamos a estar en las mismas condiciones, ¿ya? No todos vamos a estar en las mismas condiciones. Pero bueno, hay que sortear ese tipo de cosas. Y acá puedo tener más 9 medios. 9 medios. Sí, creo que más 9 medios. No importa. Entonces, miren, en este caso, digamos que el 3 y el 2 no, digamos que no tienen en común porque pues son números que son con la mínima expresión. Uno es tercera y otro es mitad. Pero miren que aquí hay un número que sí me relaciona tanto el 2 como el 3, que en este caso es el 6. ¿Ya? Entonces yo puedo tratar, para hacer todas estas operaciones de una vez, igualar las bases. O sea, que todos estos números lleguen a 6. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, al 3, ¿por qué número yo debería multiplicar el 3 para que me llegue a 6? Mira, es que es con multiplicaciones. Profe, 3 por 2. 3 por 2. Por el ¿Sí? 2 por 2, profe. Entonces, multiplico arriba por 2, o sea, por 2 y abajo también por 2. ¿Por qué 2 arriba y 2 abajo? Porque si ustedes dividen, ¿cuánto es 2 dividido 2? ¿Cuánto es 2 dividido 2, muchachos? 1. 1, correcto. Y si yo multiplico 5 por 1, ¿cuánto me da? 5. 5. Si yo multiplico menos 4 por 1, ¿qué me da? 4. Menos 4. Menos 4. Si yo multiplico x por 1, ¿qué me da? X. X. 1. X. En conclusión, siempre que usted multiplique por 1, le vuelve a dar la misma expresión. ¿Ya? Entonces, como aquí yo estoy multiplicando un tercio, ¿sí? Un tercio, por 1, porque este 2 dividido 2 es 1, entonces yo estoy dejando este un tercio igual, en cantidades, por así decirlo. Pero, como usted lo va a ver, 2 por 1 es 2 y 2 por 3 es 6. O sea que es un tercio, se convirtió en 2 sextos, pero es exactamente igual. ¿Sí? Yo un tercio no lo estoy cambiando, simplemente lo estoy como disfrazando, por así decirlo. ¿Ya?
para que yo lo pueda operar más fácil después. Entonces lo mismo hace con este 5 medios. ¿Por qué multiplica el 5 medios para que este 2 le llegue a 6? ¿Por 3? Por 3, correctamente. Entonces 3 sobre 3. Nos da 15 sobre 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que todos queden con la misma base. ¿Ya? Acá, 9 medios. ¿Cómo hago para que 9 medios, este 2 me llegue a 6? Entonces, otra vez 3 por 3. Y eso es igual a 27 sextos. Entonces, mire que ya todos los números quedaron con base 6. Tengo 2 sextos. Tengo 15 sextos. Menos 7 sextos. Más 27 sextos. ¿Sí? Y como todos tienen la misma base, simplemente hago las operaciones de los que están arriba sin necesidad de hacer nada más. Entonces, 2 más 15, ¿cuánto es? 17. Menos 7, eso me da 10. Más 27, eso me da 37 sextos. Y listo. Y ya hice la operación. Mire lo fácil que resulta hacer 4 operaciones entre fracciones o operar 4 números de fracciones cuando las bases son iguales. Simplemente opero las bases, perdón, los numeradores y coloco el resultado. Eso en cuanto a operaciones con fracciones, ¿ya? En cuanto a sumas, restas, multiplicaciones. Y otra parte que es importante saber de las fracciones es cómo funcionan con las potencias. Yo tengo una sobre b elevado a la n, es lo mismo que tener a elevado a la n y b elevado a la n. Y si por el contrario tengo ab elevado a la menos n, esto quiere decir de que es b a la n sobre a la n. ¿Ya? Pilas que la potencia solamente le está indicando que se invierte los números. El que estaba arriba pasa para abajo y el que está abajo pasa para arriba. No le está diciendo que se multiplica por menos, ni que la potencia, ni que estas potencias luego quedan negativas, no. Simplemente le está diciendo que el número que está acá adentro se va a invertir. ¿Ya? Eso es lo que le está indicando ese ejercicio. ¿Vale? Listo, profe. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, ustedes tienen 3 medios y lo elevan a la 3. Esto quiere decir de que es 3 elevado a la 3 y 2 elevado a la 3. Ya luego, pues, usted hace los resultados, ¿no? 3 elevado a la 3 es 27 y 2 elevado a la 3 es 8 y listo. Por ejemplo, si yo acá tengo, si yo acá tengo 10, 10 tercios y lo voy a elevar a la menos 4. Entonces, esto quiere decir que realmente lo que yo tengo es 3 elevado a la 4 y 10 o sobre 10 elevado a la 4. Y pues ya cada uno hace su procedimiento. Esto viene siendo 81 y 10 elevado a la 4, pues, ¿cómo? Perdón. Porque cuando el exponente es menos,
usted invierte el número. Eso es una propiedad de los números reales. Nosotros lo dimos ahora con los números normales. Si yo tengo c elevado a la menos 1, esto es igual a 1 sobre c. Sí, pero cuando es positivo, no es necesario invertirlo. Ajá. Sí, cuando es positivo no se invierte. Por eso mismo lo estoy aclarando. Por eso hice esta y por eso hice esta parte, porque son dos diferentes. Una es positiva y la otra es negativa. ¿Ya? Pero eso ya me quedó claro. Mm, bueno, ¿qué más haría con números? No, con números sería básicamente eso. ¿Sí? Esto sería básicamente lo que se trabaja con números. Ya luego pues, viene pues, la parte de álgebra, que es el trabajo con exponentes, primeramente, trabajo con potencias. ¿Sí? Aquí le dan la explicación que yo le estaba dando. Miren, un número elevado a una potencia negativa es simplemente invertir el número y colocarlo abajo. ¿Sí? Pero ya viene siendo el trabajo de potencias también. Entonces, en potencias, cuando nosotros vemos potencias, vamos a tener unas propiedades. ¿Sí? Cuando empezamos a ver potencias o exponentes. Realmente son exponentes, pero pues muchos los conocemos como potencias. ¿Listo? Entonces, hay unas reglas básicas. Por ejemplo, si se multiplican un número cualquiera o una base cualquiera, pues puede ser número o letra, que tiene de tamaño m, y lo multiplican por la misma base, pero tiene potencia n. Estas potencias, o el resultado de eso, es la misma base, pero las potencias se van a sumar. ¿Sí? Las potencias se van a sumar. O los exponentes se suman. ¿Ya? Eh, eso es porque se está multiplicando. Entonces, si cuando se está multiplicando se suman, ¿qué pasaría cuando se dividan? ¿Qué va a pasar con esas potencias? O con esos exponentes. Sí, Se resta, profe. se resta. Profe. Se resta, muy Se bien. restan los. Se restan los exponentes. Porque pues la división es la contraria de la multiplicación. Bien. Otra propiedad que ustedes van a tener es que todo número elevado a la cero, todo número o letra elevado a la cero siempre va a dar 1. ¿Sí? Siempre va a dar 1. Profe, todo número de letra. Todo número o letra elevado a la cero siempre es 1. Ok. Cuando ustedes tienen un número y lo elevan a otro número. Bueno, cuando tienen un exponente y lo elevan a otro exponente, sus exponentes se multiplican. ¿Sí? Sus exponentes se multiplican. Bueno, a ver qué otra propiedad hay por acá.
Esto es lo que le acabo de explicar. Esto ya está. Ya, ya, listo. Sí, esas son las propiedades básicas que nosotros vamos a utilizar. Este es de aquí. Entonces, para que las tengan mucho en cuenta, muchachos. ¿Ya? Porque ustedes pueden tener expresiones como esta. Ustedes pueden tener como 5 al cuadrado, x a la 3, y menos 4. Y eso lo van a multiplicar por 5 a la menos 4, x, bueno, sí, x cuadrado y y3. Ustedes van a tener una multiplicación de ellas, ¿ya? Entonces ustedes tienen que utilizar estas propiedades. Y fíjense bien cómo trabajan esas propiedades. Entonces, si tengo que 5 por 5, pues me vuelve a dar la misma base porque miren, A por A me da A. Entonces, si tengo 5 por 5, me tiene que dar 5. ¿Ya? Me tiene que dar 5. Pero, ¿qué pasa con estos exponentes? ¿Qué me dice que debo hacer cuando se está multiplicando? Sumarlos, profe. Sumarlos. Entonces, tengo 2 más menos 4. Hay que tener cuidado mucho con esos signos, ¿sí? Porque a pesar de que la operación diga más, este exponente está negativo. Hay que tener mucho cuidado con esos exponentes. Luego hago el mismo procedimiento con las x. Entonces, x, ¿qué me está diciendo? Que tengo que colocar 3 más 2. Y luego va a estar la y, que tiene menos 4 más 3. ¿Ya? Y ya luego pues uno hace las operaciones entre ellos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si aquí es más por menos es menos, entonces 2 menos 4 es menos 2. 5 elevado a la menos 2. Luego x, 3 más 2 es 5, entonces x elevado a la 5. Y y es menos 4 más 3, o sea que es y elevado a la menos 1. ¿Ya? Ahora, como la idea es que esto no me quede en exponentes negativos, ¿sí? Y ustedes ya saben que una potencia negativa, pongámosla acá por acá, a elevado a la menos n es igual a 1 sobre a la n, ¿sí? Entonces, estos numeritos de aquí, ¿cómo quedan? Si yo tengo que a la menos n es 1 sobre a la n. Entonces, si acá tengo 5 a la menos 2, ¿cómo me debe de quedar? 1 sobre 1 menos sobre 2. 5 a la 2. Miren que acá el menos se quita. Acá está menos n y acá pasa n positivo. Entonces se remueve el menos. ¿Ya? La x está positiva, entonces la x puede quedar arriba. Y la y está negativa, entonces la y pasa para abajo con el 1. Listo. Y ese sería el resultado. Ese sería el resultado de esa operación. ¿Dudas o preguntas de esto que está aquí, muchachos? Mire que solamente son propiedades con números reales. No estamos despejando ni encontrando el valor de la x. Simplemente estamos haciendo operaciones. ¿Ya? Y son de mucho cuidado. No es de mucha complejidad, sino de mucho cuidado. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda con lo que acabamos de hacer.
Profe, yo, ¿Sí? Es que en el momento de que usted explicó ya lo del último resultado, no entendí por qué la X a la tengo que dar arriba porque mi internet está un poco lento. Ya, igual. O sea, la X queda arriba porque la X está positiva. Mira que la X está positiva. Entonces, ustedes ya deben de sacar una conclusión de que cuando las potencias están negativas, se cambian de lugar. Pues si todo esto está sobre 1, pues los que están negativos pasan para abajo y los que están positivos se quedan arriba. ¿Ya? Esa es la conclusión que ustedes deben de llegar a medida que van realizando ejercicios. Miren, muchachos, yo sé que pues ustedes se preocupan porque quieren entender, quieren aprender, y pues a veces digamos que las condiciones no se prestan, ¿ya? Si es por de pronto que se quedaron atrasados porque se les fue el internet, porque en el momento que hice la explicación se les pausó el video y ya luego no entendieron, yo les explico, yo no tengo ningún inconveniente, pero también ustedes van a tener los videos de las clases. Y los videos de las clases, pues obviamente como si van a estar en YouTube, ustedes los van a poder ver sin problema, ¿ya? De ahí ya no van a tener problema de que si se les cae el internet, porque pues el video les carga y ya les queda para ustedes, ¿ya? Entonces, esa es digamos que por ese lado los quiero como tranquilizar, ¿sí? No es que se vayan a quedar en una clase volando o sin entender algún tema, no, ¿ya? Pero igual, me pueden preguntar, no hay ningún problema, yo les respondo, ¿listo? Entonces, así queda ese tipo de ejercicios. Y ese tipo de ejercicios, pues el libro tiene bastantes. Ya con divisiones, con potencias, un poquito más elaborados, ¿no? Por ejemplo, estos que están aquí. Espera, muchachos. Bueno, muchachos, vamos a hacer uno de estos ejercicios y los socializamos, a ver qué tal les queda. Entonces, con lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Vamos a hacer este. Aunque, bueno, mejor lo coloco por acá. Ah, no, lo borré. Pero bueno, listo, ahí está. Ahora recuerden las propiedades, ¿sí? Si tengo a la n por a la n es igual a la m más n. Tengo a la m sobre a la n es igual a m menos n. Si tengo a la menos n es igual a 1 sobre a la n, ¿sí? Da lo mismo si está en fracción. Si tengo a b a la menos n, quiere decir de que es b a la n sobre a la n. ¿Listo? Ahí falta todo número
elevado a la cero es 1. Y listo. Creo que son todas, ¿no? Ah, bueno, falta, qué pena, falta a la m y lo elevo a la n. Esto es igual a la n por n. Utilizando las propiedades, realicen este ejercicio. A ver cómo les queda. ¿Ya? Recuerden que la idea es tratar de que las potencias no queden negativas. Las potencias no queden negativas. Tenemos unos 5 o 7 minuticos. Lo comparamos y vamos resolviendo dudas. Porque la idea de esto es ir resolviendo dudas a medida que vayamos viendo los temas. ¿Listo?
Listo, muchachos. ¿Cómo les dio a ustedes entonces? ¿Qué hicieron de primero? ¿Qué hicieron de primero entonces en este ejercicio, muchachos? ¿O qué es lo primero que yo debería hacer? Pues utilizar esta propiedad, ¿no? Que es la de la multiplicación, porque yo tengo un paréntesis y tengo una potencia afuera, ¿sí? Esa potencia lo que hace es multiplicar más las potencias que están dentro. Entonces, si yo tengo este 2 como no tiene el uno, aquí está invisible el uno, entonces 1 por menos uno me da 2 a la menos uno. Luego, 2 por una me da x menos 2. Y y por una me da y a la menos uno. Sobre menos 2. Pilas que esto, una cosa es el menos y otra cosa es el número, ¿no? Entonces, menos 2 a la 2, x2, pero como es 2 por 2, entonces me daría 4. Y 3 por 2 me daría 6. ¿Ya? Ahora tengo que hacer los de la división. Los de la división, que sería esta propiedad. ¿Sí? Aquí tenemos que tener en cuenta algo, muchachos. Miren que en este caso, como este 2 es par, ese signo se pierde, por así decirlo, queda positivo. ¿Ya? Entonces simplemente arriba tengo 2 menos 1, ¿sí? 2 menos 1. Y como abajo tengo el 2 positivo, aquí me dice que quedan restándose, entonces menos 2. Arriba tengo x menos 2 y abajo tengo 4, entonces el 4 pasa arriba a restar, menos 4.
y tengo y menos 1, y el 6 que está acá pasa a restar, el menos 6. Y hago las operaciones que estén indicadas. Entonces, menos 1 menos 2, ¿cuánto me da menos 1 menos 2? 2 a la 3. A la Menos menos, 3. a la menos 3. ¿Cuánto me da menos 2 menos 4? Profe, pero si son signos iguales. Ajá. Menos 6. Debe haber un momento que yo le aclaro la duda a la compañera. ¿Qué pasa que sean signos iguales? Pues se supone que haría positivo. ¿Por qué? ¿Por qué positivo? ¿Cómo lo estás operando? Porque menos por menos más, ¿no? Menos por menos, más. Sí, eso es correcto. Menos por menos es más. Sí. Pero esto que está aquí, ¿es una multiplicación? Ah, ya me quedó claro, pues. O sea, a mí me gusta corregir este tipo esta parte de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros no, los estudiantes, y a mí también me pasaba, uno se acostumbra a decir menos por menos es más. Y está bien, eso es correcto, menos por menos es más. Pero lo que pasa es que aquí no es una multiplicación, ni es una división. Simplemente es una suma de negativos. ¿Ya? Entonces, claro, cuando uno cae o le hacen ver el error de esta manera, uno ya no vuelve a decir menos por menos más cuando está sumando o cuando está restando, porque no estás multiplicando. Y cuando uno dice menos por menos, es porque viene de una multiplicación, ¿ya? Entonces ya uno cambia esa parte. Pero listo, estamos es para eso, para aprender. Menos 2 menos 4, ¿cuánto nos da? Menos 6. Menos 6. Y la y nos va a quedar menos 1 menos 6, ¿cuánto es? Menos 7. Menos 7. Entonces miren que en este caso todos nos quedaron negativos, todos, absolutamente todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a quedar un hito arriba, solamente el 1, y abajo va a quedar el 2 a la 3, el x a la 6 Los vas a invertir, y ¿no? y a la 7. Sí, aquí me dio a mí. Por Se otra invierten, forma. exacto, se invierten. Porque es como si todos estos estuvieran debajo de un 1, ¿ya? Es que el 1 es como el número invisible, ¿ya? O sea, siempre está, pero usted no lo ve. Por ejemplo, si usted tiene un 5, acá tiene un 1, por acá tiene un 1, por acá tiene un 1. Esto es potencia, esto es denominador, esto es multiplicación, pero todos estos unos no son necesarios colocarlos porque todo eso sigue dando 5, ¿ya? Y aplica para números y aplica para letras. Si usted tiene X, esto tiene un 1 aquí, tiene un 1 acá, tiene un 1 acá. ¿Sí? Aplica para tanto números como para letras. ¿Vale? Entonces era como para aclarar. Entonces, muchachos, dudas o preguntas de esto que acabamos de ver. Dudas o preguntas de este ejercicio, de pronto no supieron dónde salió algo, o tienen alguna duda con algún paso. Miren que, por ejemplo, a veces pasa que no lo tienen de esta manera, sino lo que lo tienen de esta. ¿Qué hubiera pasado en este caso? Si me está diciendo que es todo elevado a la menos 1, ¿qué hubiera pasado en ese caso? ¿Qué se hace con la potencia? ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
Si solamente me están diciendo que es todo elevado a la menos 1. Entonces, muchachos, recuerden que si me están diciendo que es una potencia negativa, lo único que yo debo hacer es invertir pues, lo que tengo para operar. Entonces, simplemente hubiera sido menos 2x al cuadrado por y cubo sobre 2x al cuadrado. Y ahí pues ya comenzar a hacer el trabajo, ¿no? Hacer el trabajo pues, de potencias y demás. Pero al menos simplemente ya quité el menos 1 invirtiendo los elementos, ¿no? O lo que tengo para operar. Porque recuerden que esa es la ley que nos dice acá. Si tengo a la menos n o a sobre b a la menos n, es lo mismo que tener b a la n sobre a la n. ¿Ya? Eso es lo que estoy aplicando acá. Y esto que está aquí, este menos 1, es diferente al menos 1 que está acá. ¿Sí? A este menos 1. Porque este menos 1 solamente se aplica a la parte de arriba, al numerador. Mientras que el de acá sí se aplica a todo. Porque por eso está el corchete así encerradito. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, muchachos, ¿ustedes al fin ya crearon grupo de WhatsApp como tal o no crearon grupo de WhatsApp? Sí,